Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Esta ha sido una semana llena de lanzamientos y mis amigos de Nugen Audio me enviaron la licencia de su nueva incorporación conocida con el nombre de Dialog Check. Básicamente es un plugin de medición, metering, diseñado específicamente para evaluar la claridad o inteligibilidad del diálogo en una mezcla de audio. Funciona en formatos mono, estéreo o multicanal y está pensado principalmente para su uso en entornos de producción y postproducción de cine, televisión, radio, podcasting y audio para videojuegos. ¿Ok? Así que su propósito fundamental es ofrecer una medida objetiva de cuán fácil es entender el habla dentro de una pieza de audio. No altera el audio, es decir, no agrega ningún tipo de efecto, simplemente te da un feedback visual de cómo se está comportando tu audio, cuán claro, cuán inteligente es, ¿ok? Así que vamos a mirar un poquito cómo funciona la herramienta. Vamos a observar entonces en pantalla el feedback visual que nos brinda y cómo interpretarlo y conocer esas partes constitutivas de este plugin. Ya si quieres probarlo de primera mano, que es lo ideal siempre, yo te voy a dejar un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso a un trial de esta herramienta o puedes adquirirla, que por lanzamiento tiene un descuento especial para ti. Así que el enlace en la descripción. Por ahorita pasemos a pantalla, chequeemos un poquito partes constitutivas y miremos un poquito lo que nos ofrece Dialog Check de la gente de Nugen Audio. Y esta es la interfaz de usuario entonces del Dialog Check de la gente de Nugen Audio. Este plugin es un plugin de medición básicamente, diseñado específicamente para evaluar la claridad o inteligibilidad de un diálogo en una mezcla, grabación básicamente. Funciona en formatos mono, estéreo y multicanal. Está pensado principalmente para su uso en entornos de producción o postproducción, tanto de cine como televisión, radio, podcasting y audio para videojuegos. Su propósito fundamental es ofrecernos una medida objetiva en cuán fácil es entender el habla dentro de una pieza de audio básicamente. Y dejo algo bien claro, no procesa ni altera el audio, ¿ok? Es una herramienta de análisis visual y numérico. Simplemente nos va a dar un feedback visual y numérico de lo sano que puede estar el audio que tengamos como referencia, ¿ok? Y funciona de la siguiente manera. Lo que él hace es analizar el audio. Entonces la señal que recibe, generalmente desde un busmaster o un subgrupo de diálogos, la analiza en tiempo real y mediante procesamiento offline, entonces va a hacer el análisis. Luego nos dice Nugen que aplican un algoritmo de inteligibilidad. Utilizan un algoritmo que ellos llaman Listening for Metered, Only Metered, desarrollado por Van Hofer y DMT. Si no recuerdo, es el mismo instituto o grupo que creó el MP3 en su momento. Y este algoritmo combina reconocimiento automático del habla y modelado psicoacústico para estimar el esfuerzo de escucha necesario para entender el diálogo. Un menor esfuerzo de escucha equivale a una mayor claridad o inteligibilidad en el audio. Se compone de muchos medidores. Tenemos el de la barra, que tenemos acá en la parte derecha, que nos va a mostrar la lectura de claridad instantánea usando un código de colores que es generalmente verde para claro, cuando el audio es claro, o amarillo o rojo para cuando el audio es menos claro. Esta es la identificación visual que hace la herramienta. Tenemos un gráfico de histórico en la parte central, el History View, que nos va a registrar las lecturas de claridad a lo largo del tiempo, permitiéndonos identificar secciones específicas del audio con baja inteligibilidad. Y tenemos la vista macro o Macro View, que la tenemos acá a la izquierda, el cual nos ofrece una vista general en miniatura de todo el historial registrado, facilitándonos la navegación a puntos de interés, ¿ok? Y tenemos ya acá las lecturas estadísticas, en donde a través de valores numéricos como mediana, por ejemplo, por acá también tenemos el cuartil superior, que sería tenemos el cuartil inferior y tenemos el momentáneo, que serían perceptiles personalizables todos, claramente. El mediana, por ejemplo, representa la claridad promedio del diálogo, pero también tenemos el cuartil inferior, con el cual nos va a indicar cuán claro es el diálogo en las secciones menos inteligibles, y con el superior nos indica cuán claro es el diálogo en las secciones más inteligibles, ¿ok? Ahora, el plugin también intentará detectar esas secciones que no contienen habla, o sea, los silencios, la música, el efecto de sonido, y esas secciones se muestran típicamente en gris en el historial y en el medidor del programa, y claramente pueden ser excluidas de la estadística. Si lo configuramos, nos podemos ir acá al piñón y desde acá tenemos para configurar, por ejemplo, todo lo que es de interface, todos los códigos de colores, como puedes ver. Puedes cambiar, por ejemplo, lo inteligible que es verde por otro color, o lo que no es inteligible, que son rojos y amarillos, por otro color. En fin, ya tú determinas eso. Pero también tenemos la pestaña de general, donde tenemos para jugar con los perceptibles, los valores. También tenemos la sección de algoritmos, en donde podemos ignorar diálogos, ignorar lo que no son diálogos, y ajustamos los parámetros en cuanto a milisegundos, ¿ok? Y tenemos todo lo que es información general de la herramienta, la versión y demás, ¿ok? Desde acá podemos exportar un archivo CSV, que podemos abrirlo con un Excel, por ejemplo, para mirar la estadística, el análisis. También tenemos aquí para limpiar todo el análisis que tengamos previamente. Y con este track lo que hacemos es activar o desactivar el seguimiento del cursor de reproducción de nuestro DAW, o en la vista histórica o en la macro vista, ¿ok? Claramente no pueden faltar preset. Parte superior tenemos aquí algunos que no son muchos, pero son un buen punto de partida. Si trabajas, por ejemplo, audio y quieres tener como referencia Netflix, allí lo tienes, plataformas más utilizadas,
colócale el corazoncito a tus favoritos, desacátenlos los de fábrica, los tuyos aparecerían acá y los favoritos aparecerían acá. Y claramente puedes también acceder a la pestaña de preset, guardar los tuyos, colocar uno tuyo como default, editar nombres, descripciones o eliminar. Con las flechas claramente te puedes desplazar también entre los distintos presets que incluye la herramienta, y por acá tienes acceso a todo lo que es información, ayuda del plugin, y eso sería en términos generales lo que tenemos en esta herramienta. Es escalable su interfaz, también esquina inferior derecha, simplemente arrastras para visualizar mejor entonces el comportamiento de tu audio a través de lo que tienes allí en la pantalla de distribución. Y vamos a escuchar un poquito y vamos a mirar entonces este plugin en acción. Tengo como referencia algo que sería como un intro para un podcast que es ficticio, solamente lo hice para esta revisión. Y tendríamos algo como referencia. Lo siguiente, voy a apagar escuchamos, luego activo el plugin sin la música que acompaña el audio que tengo como referencia, y nos vamos a centrar en la parte de análisis entonces del comportamiento del audio, es un nivel de inteligibilidad. Escuchamos un poquito en acción esto. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera componer una sinfonía que te haga llorar? O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats, el podcast que explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando la música. Ahora imaginémonos un escenario, en este caso un podcast. Vamos a crear un intro para el mismo. Puede ser claramente un programa radial en línea, puede ser un diálogo para un cortometraje que estés trabajando, una película, voces dentro de un videojuego o a la hora de hacer stream, bien, en fin. Cualquiera de esas situaciones es susceptible de analizar entonces a través de este plugin nuestros audios, cuán claros son, cuán inteligibles son. Para eso entonces voy a apagar la música de referencia, activo el plugin y simplemente reproduzco la voz que tengo de fondo. Recordemos que él va a marcar en verde cuando el audio es bastante claro, se entiende, y en amarillo o rojo cuando tenemos ruido de fondo, chasquidos y cuando el audio pierde claridad. Así que observemos y escuchemos resultados. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera componer una sinfonía que te haga llorar? O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats, el podcast que explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando la música. Y acabas de ver entonces que, total, lo detecta como un audio, como una voz que se entiende claramente lo que está expresando, pero imaginémonos que tenemos ruido de fondo. Para este caso hipotético, entonces vamos a insertar un plugin antes del medidor, en este caso el Peak Noise de la gente de OFA, y simplemente voy a ir aumentando el ruido rosa que es el plugin. Y a la medida que aumentemos, quiero que observemos el comportamiento de los medidores. Va a pasar entonces de verde a amarillo gradualmente hasta llegar al color rojo cuando no se entienda el audio o la voz de referencia en este caso. Así que escuchemos los resultados y observemos en pantalla cómo reacciona el plugin entonces a la interferencia del ruido, en este caso a esta línea vocal. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera componer una sinfonía que te haga llorar? O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats, el podcast que explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando. Componer una sinfonía que te haga llorar. O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats, el podcast que explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando la música. Y claramente este es un escenario bastante hiperbolizado, es decir, exagerado en cuanto al nivel de ruido que tendríamos en un escenario o en una situación hipotética, pero siempre los plugins me gusta llevarlos al nivel extremo a ver su comportamiento cuál es, y aquí miramos si realmente funcionan de la manera como el desarrollador pues asegura que funcionan, y ya en condiciones normales pues podemos obtener resultados claramente óptimos con los mismos. Y puedes notar entonces, pudiste observar también cómo entonces a la medida que aumentamos el ruido, pues vemos como la gráfica verde, en la medida que se refresca la pantalla, cuando va y vuelve, pues empieza a desaparecer su inteligibilidad, que se representa en verde para representar picos, en este caso como puedes ver amarillos y rojos, y de hecho acá en el búmetro superior, en el más grande, vemos cómo la parte verde desapareció y empezó a marcarnos ya líneas amarillas y por momentos también chispazos rojos, indicando que no era entendible el audio. Y también puedes ver acá en la estadística que tenemos en la parte derecha cómo los valores van alterando, van cambiando, aumentando. Entonces, por ejemplo, los cuartiles inferiores disminuyendo, en este caso los cuartiles inferiores, aumentando los superiores. La mediana también cambió su valor inicial con respecto también a los momentáneos, que lo ideal es que estén en 90 o por encima de 90 para tener entonces los resultados más óptimos. Y eso es básicamente lo que nos ofrece esta herramienta en términos generales y de forma rápida. Como te indico, no es un plugin que va a alterar entonces tu audio, no va a agregar ningún tipo de efecto, simplemente para analizar cuán nítidos son. Tú me dirás, para eso tengo mis oídos y confío en ellos. Perfecto.
Pero si quieres apoyarte en una herramienta visual para tener un feedback también gráfico, puedes complementar tus oídos con este tipo de herramientas, nada pierdes. Para eso hay una versión trial del mismo, el enlace estará en la descripción para que lo pruebes. Ya si te gusta la herramienta y te gustaría trabajar con la misma porque te dedicas más a partes dialogadas en audio, por ejemplo, como te indico un podcast, por ejemplo, haces entrevistas o audio para cortometrajes, puede ser una herramienta que te aporte un feedback visual bastante interesante. Imagínate un escenario en donde estás grabando quizás en exteriores, luego traes el audio a tu estudio y tú auditivamente percibes que está bien, pero qué bueno complementarlo con esta herramienta porque si detecta algunos picos, puedes aplicar un denoiser, por ejemplo, o un de-reverb, un de-hum, para lograr claramente dejar tu audio lo más óptimo posible. Ahora miremos el caso hipotético que tenemos una mezcla de voces más audio. ¿Será que el plugin puede identificar lo que es música, lo que es voz y lo que es ruido? Vamos a escuchar. Voy a reproducir entonces la pista vocal de referencia con la música de fondo que tiene. Y vamos a mirar si en algún momento nos indica que el audio de fondo, la música, lo detecta como ruido o se sigue detectando la inteligibilidad de la voz. Lo inserté en el bus principal, en el bus master, en donde claramente tenemos la salida mezclada del audio más la voz. Pero sigo dejando en la pista vocal el plugin de ruido para que en un momento determinado lo voy a empezar a subir para ver si identifica el ruido y diferencia entonces el audio de ruido. Recordemos que el audio lo va a identificar en esta barra con color gris, la música como tal, y la voz pues seguirá siendo verde en el caso que sea inteligible, o si tiene ruido pues será amarilla o roja. Así que escuchemos y observemos en pantalla el comportamiento de esta herramienta. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera componer una sinfonía que te haga llorar? O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats, el podcast que explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando la música. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera componer una sinfonía que te haga llorar? O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats, el podcast que explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando la música. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera componer una sinfonía que te haga llorar? O crear el próximo éxito viral sin un artista humano. Bienvenidos a Synthetic Beats. Y es bastante interesante entonces el resultado que se obtiene con esta herramienta, logrando que siga detectando la voz como inteligible, mientras el noiser por lo menos está inhabilitado. Y ya en el momento que empiezo a incrementar, pues pudiste notar aquí en la gráfica cómo empieza a detectar el ruido, mientras que cuando hay música solamente sin ruido, no detecta la música como ruido, evidentemente, mostrándonos en la barra lateral derecha por momentos esa columna en color gris, indicándonos claramente, referenciándonos que se trata de música. Y acabo de escuchar y ver en acción entonces esta herramienta de la gente de Nugen Audio, su Dialog Check. Bastante interesante para aquellos que quieran un feedback visual, retroalimentación, complementar lo auditivo con lo visual. Esta herramienta es la ideal. El enlace para que te acerques a la misma te la dejo en la descripción. Yo por ahora me despido. Si la información compartida te fue de utilidad, demuestra eso con un gran like. También te invito para que te suscribas al canal, pero eso sí, activa la campana para que te notifique cuando publique contenido nuevo. Te dejo un par de vídeos más por acá que te pueden ser de utilidad, de herramientas muy útiles para todo lo asociado al mundo de la postproducción musical. Nos reencontramos pronto en una nueva revisión, en un nuevo vídeo. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.